Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico sobre este Renault Austral. Antes de comenzar, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario. Tener en cuenta que este vídeo os va a servir tanto para bolas desmontables horizontales como bolas fijas, ya que lo único que nos va a cambiar es el recorte que tendremos que efectuar en el paragolpes. Ahora vamos con la instalación del enganche. Gracias al trabajo del equipo de ingenieros de Enganches Aragón, no es necesario que desmontemos el paragolpes. Ya veréis de qué forma tan rápida y sencilla realizaremos la colocación de este Renault Austral. Tal y como nos marca el manual, tendremos que eliminar el soporte central del paragolpes. Quitaremos el tornillo de Torx de 20 y con la ayuda de una llave de vaso de 10 quitaremos el soporte. Y este sería el único paso previo que tenemos que hacer antes de montar el enganche. Colocaremos las piezas en ambos lados y por último realizaremos el recorte en la zona central donde nos pida la pieza de bola. Colocaremos la pieza del lado derecho en la cara exterior, donde vemos los 3 puntos de sujeción. En el punto de aquí colocaremos el tornillo de 12,35 con arandela de ala ancha y arandela Grower. Los otros dos orificios con tornillos de 12,35 también, pero solo con la arandela Grower. En el lado de la izquierda la misma operación. Una vez colocadas las piezas laterales, colocaremos el cuerpo central del enganche. Colocaremos el tornillo por la parte exterior y sujetaremos con una tuerca por el interior. En el lado de la derecha haremos exactamente lo mismo. Como podéis ver, la bola iría ubicada en esta zona de aquí. Antes de colocarla, vamos a realizar el recorte en el paragolpes tal y como nos marca el manual. Ya nos hemos dejado marcado el tipo de recorte que llevará. Tener muy en cuenta si lleva bola desmontable vertical, como es el caso, o lleva bola fija o desmontable horizontal. También tenéis que tener muy en cuenta que en esta zona de aquí nos pasa el cable del sistema de apertura de manos libres. Yo esta vez voy a realizar el recorte con la ayuda de un taladro. Para ello realizo un orificio en esta esquina de aquí y una vez que tenemos hecho el orificio, lo que vamos a hacer es con el canto de la broca realizar el corte hasta la parte inferior. Haremos la misma operación en esta otra esquina. Recordar que va a ir un poquitín duro porque estamos cortando dos plásticos. Por un lado el que vemos y otro por la parte interior, un trocito que es el que sujeta el cableado que os comentaba anteriormente. Como veis, esta es la otra parte del plástico que estábamos cortando. Con la ayuda de una lija circular afinaremos el recorte realizado. Y con la ayuda de un estropajo de fibras vamos a dejar ya afinado completamente y el acabado final de este recorte que hemos realizado. Realizado ya el recorte en el paragolpes, podremos colocar la bola. Tornillo de 12,25 en la parte superior y en la parte inferior vamos a colocar el soporte de base de enchufe con la ayuda de un tornillo de 12,30. En ambos tornillos recordar que lleva la arandela Grower.
En el lado de la izquierda lo haremos exactamente igual. Tornillo de 12-25 con arandela grower en la parte superior. En la parte inferior pondremos el tornillo de 12-30 con la anilla de seguridad. Si os preguntáis por qué en este vehículo no llevamos la base de enchufe en el lado de la izquierda como suele ser lo habitual, el responsable son estos conectores. Estos conectores son el sistema de apertura a manos libres. Entonces, si ponemos aquí la pieza y la base de enchufe, colisiona lo que son los terminales con la base de enchufe. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete de 87 Nm. Todos los tornillos son iguales, por lo cual llevan el mismo par de apriete. La colocación del soporte de base de enchufe lo haremos por la parte trasera del ángulo metálico. De esta forma pondremos el tornillo y la arandela en este lado de aquí y la tuerca en este otro. Va a subir muy justito, quedando cerca del canto del paragolpes. Dependiendo del tipo de instalación de eléctrica que tengáis, la base puede ser más o menos saliente. En algunos casos hay que rebajar un poquito el canto del paragolpe. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Y en el momento de hacer la grabación, solo disponemos de los kits Aragon Pro, en cualquiera de sus versiones. Para hacer el conexionado, iremos directamente a las señales de los pilotos, teniendo en cuenta que antiniebla y marcha atrás lo llevamos en el paragolpes. Vamos a comenzar. Para poder destapizar el lateral izquierdo, quitaremos primero la moldura central con una grapa a ambos lados y tirando de ella con la ayuda del sacagrapas para arriba. Vamos a destapizar primero la parte izquierda para localizar el cableado, para ver si en esta zona nos encontramos con el cableado de los pilotos, tanto izquierdo como derecho, o si no los del paragolpes. Retiraremos el tapizado de forma parcial, quitamos esta parte, aquí nos encontramos con una grapa. Retiramos este plástico. Como podéis apreciar, hemos retirado el tapizado del lateral, porque de esta forma os lo vamos a poder mostrar con más detalle a la hora de realizar el vídeo. Usando la punta de pruebas, hemos localizado en esta zona de aquí las señales. Y fijándonos con detalle, en este conector nos hemos encontrado que, por un lado, os lo voy a mostrar, tenemos señal de positivo, que nos servirá para usar la alimentación de la centralita. Y mirando con más detalle, nos hemos dado cuenta que tenemos todas las señales necesarias para realizar el conexionado de nuestro kit Aragon Pro. Como podéis ver, hemos dejado ya la base de enchufe sujeta con los 3 tornillos. Hemos puesto la apertura hacia la parte inferior. De esta forma evitamos tener que recortar el paragolpes o que la base de enchufe tenga que bajar más abajo. También, como os comentaba, dependiendo del grosor de la base, tendremos que realizar mayor o menor recorte. Aquí hemos hecho un pequeño rebaje al paragolpes. Como veis, lo salva perfectamente. Hemos sujetado el cableado a la parte de atrás. De esta forma evitamos que colisione con el tubo. Y el resto del cableado lo pasaremos hasta el interior. En esta zona de aquí tenemos un pasamuros que os voy a enseñar desde el interior. Retirada la goma, hemos pasado el cableado al interior. Una vez que tenemos el cableado en el interior, enchufaremos la centralita al conector. Y con la ayuda del adhesivo incluido en el kit, lo sujetaremos sobre la carrocería del vehículo. Como podéis apreciar, tenemos el positivo directo y el positivo de contacto, que si los necesitáis, los tenéis disponibles en nuestra página web. Colocaremos la masa sobre el tornillo de masa que lleva preparado en el vehículo.
Como os comentaba antes, en este conector disponemos de todas las señales necesarias. Conectaremos el cable de nuestra instalación amarillo del intermitente izquierdo al cable marrón claro que tenemos aquí. Cable verde intermitente derecho, cable marrón oscuro intermitente derecho en el vehículo. El cable azul es el cable de señal de posición y no discrimina entre posición izquierda ni derecha. Conectaremos el cable marrón al cable negro y el cable negro al cable azul del vehículo. El cable marrón blanco de la instalación del vehículo es el de señal de freno, que conectaremos con el cable rojo de nuestra instalación. El cable rosa con línea marrón es el cable de antiniebla, que lo conectaremos al cable azul de nuestra instalación. Recordad que si queréis hacer el corte de la antiniebla, necesitaríamos un kit Aragón Pro en su versión Plus y podríamos realizar el corte entre este cable de aquí y este de aquí. Y en el cable gris con una línea marrón y vemos que es doble en su entrada, conectaremos el cable de marcha atrás, que es el último que nos queda por conectar, que es el cable naranja de nuestra instalación. Y por último, nos faltaría de conectar el cable de positivo. Vemos que tenemos un cable rojo, el cual yo voy a cortar, y en este caso voy a usar un fusible aéreo para realizar el conexionado a nuestra instalación. Pondremos el fusible de 15 amperios y de esta forma ya podemos comprobar que funciona todo correctamente. Terminado el conexionado en la parte posterior, pasamos a la comprobación. Con la ayuda del Towbar Tester comprobaremos que tenemos todas las señales correctamente conectadas. Una vez que hemos verificado que todas las señales funcionan correctamente, pasamos a encintar para dejar el cableado lo más recogido y limpio posible. Y como veis, de esta forma tan rápida y sencilla hemos terminado con la instalación de este Renault Austral, el cual, al no ser necesario desmontar el paragolpes, simplifica bastante la tarea. Hasta la próxima.